Es tiempo de reabrir el capítulo interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y vamos a hacerlo ahora con una de las opiniones de la oposición, particularmente la del senador Carlos Camí, del Partido Nacional, sector Alianza País, que ya está en la mesa de nuestro programa aquí en Café La Diaria. ¿Cómo andás, Carlos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto participar del programa y de este medio. Muchas gracias. Como hicimos en la anterior entrevista por este tema con Aníbal Pereira, quiero tomar como punto de partida uno de los aspectos de la declaración, en este caso, que votó de una de las dos declaraciones que impulsó o que votó el Partido Nacional, puntualmente la referida a la evaluación de las explicaciones de la ministra, que justamente dice que esas explicaciones fueron totalmente insatisfactorias. ¿Por qué llegaron a esa conclusión después de las casi 12 horas de intercambio? Creo que en los últimos meses nos hemos sorprendido, en nuestra impresión, por el cambio en poco menos de 2 meses, repentino y sucesivo de opiniones desde voceros o referentes muy importantes del gobierno. Si nos paramos en el 22 de octubre, cuando fue la conferencia de prensa del presidente de la República, del secretario de la Presidencia de la República y del prosecretario de la Presidencia de la República, en la propia torre ejecutiva, y el presidente de la República le dice al país que se va a empezar un proceso de rescisión del contrato con la empresa Cardama para la obtención de las 2 patrullas oceánicas, y vemos que al poco tiempo una figura también muy importante del gobierno, una opinión seria y escuchada como es la del ministro Odone, señala, creo que con sentido común, si se revisa y hay algún error hay que corregirlo y continuar hacia el propósito, hacia el objetivo principal del contrato, que era la obtención de las 2 patrullas, y después hace 48 horas, 72 horas, vuelve el prosecretario de la Presidencia de la República a decir que se va a rescindir el contrato. Y ayer, en el marco de esta interpelación, cuando se insiste principalmente con este tema, porque era central, ¿se va a rescindir el contrato o no? Por las consecuencias en distintos órdenes que esto tendría para el país. Y la ministra dice, hoy, al día de hoy, no se rescinde el contrato. Bueno, advertimos que hay un ida y vuelta en un tema crucial y central, porque tiene consecuencias en muchos órdenes complejas para el país, para la población, para el Estado uruguayo, la rescisión de un contrato de esta naturaleza. Entonces, bueno, uno advierte ahí que no hay solidez, que no hay seriedad, que no hay, yo diría, no hay un rumbo definido. El gobierno no sabe, si alguien que nos está escuchando, cualquier ciudadano que no esté muy interesado en estos temas o muy informado y quiere hacerlo, ve esa película. Y bueno, la conclusión que saca es, che, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿A dónde va? ¿Se rescinde? ¿No se rescinde? Me dice una cosa ni más ni menos que el propio presidente de la República. El propio presidente de la República, en el devenir de este tiempo también, cambia de opinión, atenúa aquella primera definición contundente. El ministro de Economía dice otra cosa. El prosecretario de la Presidencia reafirma y dice otra. La ministra de Defensa nos dice ayer que al día de hoy, así dijo, hoy, esto es muy complejo, no hay vocación de rescindir. Bueno, parece ser una situación donde la mejor definición es, bueno, sin duda hay falta de rumbo. O sea que la declaración de insatisfacción se basa fundamentalmente en eso. Creo que tampoco quedó, aparte de ese tema, otros temas puntualmente no quedaron claros. Es más, muchas preguntas no se contestaron. Pongo ejemplo. Básicamente, para analizarlo de manera resumida, simple, una de las cosas que dice el gobierno es que hay una garantía que es trucha, que a todas luces parece ser que es así. La garantía de fiel cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento, la de menor monto, la de $4 millones. Hace 48 horas aparentemente salen noticias que la propia empresa está demandando a esta garantía. Pregunto, ¿por qué entonces, si hay una garantía
trucha? ¿Por qué entonces, si tiene el gobierno la sospecha, como lo dice, de estafa o de fraude, se volvió a repetir ayer ambas cosas, por qué se siguió con el cumplimiento del pago? ¿Por qué se pagaron más de 20 millones de euros? Bueno, lo que dice el actual gobierno, de hecho lo manejó acá hace instantes nada más Aníbal Pereira en la entrevista anterior, es que el procedimiento que encabeza el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, a horas, diría, del cambio de gobierno, entre el 26 y el 27 de febrero de este año, recordemos que el cambio de mando fue el 1 de marzo, que activa los mecanismos por los cuales el Estado uruguayo pasa a estar obligado a pagar cada vez que la certificadora Lloyds marca el cumplimiento de determinados hitos. Dicho de otro modo, dice el Frente Amplio, luego de ese acto administrativo no queda otra que pagar mientras el contrato esté firmado. Bueno, pero si eso es así, si se están cumpliendo los hitos, ¿qué razón tiene esta garantía presuntamente falsa? Naturalmente que si es falsa, que si es engañosa, habrá que tomar las medidas que se corresponden. Pero acá estamos hablando que ante la determinación primera de sospechas que alentó el gobierno a que algo habría que revisar, se sale con la plana mayor del gobierno a decir se va a rescindir el contrato. No se dijo, miren, vamos a estudiar el tema de esta garantía, que es subsidiaria o accesoria, que no es la principal, que no ha afectado el cumplimiento de algunos hitos, pero como es falsa o tenemos esa sospecha, vamos a actuar en consecuencia. Está bien, a mí me parece que está bien. Ahora, rescindir el contrato cuando tiene un avance importante, cuando esto no ha supuesto que se deje de cumplir lo principal y cuando el objetivo principal es que se construyan las patrullas. Es más, ayer se señaló por parte de alguna de las voces del gobierno en el marco de la interpelación como crítica al interpelante de que prácticamente no se había aludido al tema de esa falsificación o esta garantía falsa, que no se había puesto el acento ahí, que se había salteado ese tema que era principal. Yo digo, a mí me sorprendió que el gobierno o sus voceros ayer en el Senado no pusieran precisamente el acento en lo principal, que es el objetivo del contrato, tener patrullas oceánicas. Bueno, quizá lo que ocurra es que el gobierno entiende que estas dificultades que ha tenido Cardama, por ejemplo, con la cuestión de la garantía, ya pasaremos a aspectos técnicos también mencionados, ponen en duda el cumplimiento del objetivo de adquirir dos patrulleras de determinada calidad. Está bien, o no sé si está bien, es una presunción legítima. En el 2004, hace 21 años, la Armada Nacional trasladó al país la necesidad de tener lanchas de patrullaje oceánico, OPV. 20 años después, pero en el medio, en el 2014, el Senado de la República, por unanimidad, también plantea y respalda al gobierno de entonces para que se encamine en esa dirección. Incluso una comisión, yo creo que muy importante por el peso político, por la representatividad de quienes la integraban, por la trayectoria política de quienes las integraban, inclusive a propósito de esta temática. El expresidente de la República, Lacalle Herrera, la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, el ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, el ex ministro de Defensa, Luis Rosadilla, el ex canciller, Sergio Abreu. No eran cualquier senadores tampoco. Y por unanimidad el Senado dice, por favor, necesitamos esto. Han pasado 20 años, yo puedo preguntar, en 15 años el gobierno del Frente Amplio, incluido un tiempo de bonanza económica singular que tuvo el país, no priorizó esto. Y en el medio de esto, no es menor el tema, por eso el acento acá, no es menor el tema. Tenemos dos aspectos. Primero, que el Uruguay hoy ya es más grande en el territorio marítimo que se le ha accedido que en tierra. El estuario del Río de la Plata es uno de los más transitados del mundo, por buques de gran porte, por cantidad de buques comerciales, a tal punto que
el Tratado Río de la Plata es de 1973, cuando establece las zonas Alfa, Delta, Charlie y Bravo, que son las zonas, digamos, de fondeo de estos buques para nutrirse de cargamento, para hacer los traslados, etcétera. En el 2014 se agregaron 2 zonas más, la zona oeste y este. Estas zonas repartidas entre Argentina y Uruguay, por supuesto. Aumenta cada vez más el tráfico marítimo mundial. El 80% del comercio mundial es el mar. Y nosotros tenemos absolutamente desprovisto de toda vigilancia. Yo recuerdo, siendo senador en 2015, comparecencia del ex ministro de Defensa y también de haberlo escuchado en el Senado de la República, cuando lo fue el senador Fernández Huidobro, que era muy entendido en estos temas. Él decía, alertaba de que en el Río de la Plata estábamos sin policía caminera, para ser más gráfico, ¿no? Y recuerdo preguntarse cómo los bancos mundiales que aseguran a estos barcos tan inmensos, cuánto de sobrecarga tendría la póliza de seguro por la inseguridad que tenía navegar en el Río de la Plata. Que obviamente eso pesa en nuestra producción, en nuestras importaciones, en nuestras exportaciones, en nuestros puertos, en nuestros costos. Entonces, no es un tema menor. Todo esto lo decís en el sentido de lo importante que era adquirir los barcos. Y por supuesto, el tema de la pesca ilegal. Pasa que lo que el gobierno actual está poniendo como problema es, bueno, es importante tenerlos, pero no se pueden tener de cualquier manera. Yo creo que ahí hay una discusión que coloca el Frente Amplio. Yo creo que son 2 temas. Y me parece que hay que ponderar bien el acento. Reitero, cualquier contrato, así sea para la adquisición de vasos de agua para el Estado, hay que analizarlos y si hay anomalías o hay presunciones de determinados delitos o irregularidades, hay que actuar en consecuencia. Sin duda. Sí. Ahora, no es menor y hay que ponderar lo que estamos hablando, ¿no? Claro, yo quiero poner un punto ahí por lo siguiente. Tenemos la custodia absolutamente desguarnecida del Río de la Plata, cuando hace 20 años que teníamos menos territorio marítimo, se está alertando de la Armada de la necesidad, donde hace más de 10 años el Senado de la República, por unanimidad, asesorado por una comisión altamente calificada de senadores para este tema, señala que se precisan, y cuando se logra encaminar el tema, la primera reacción que tenemos ante estas presuntas irregularidades que hay que, si se tiene esa presunción, hay que investigarlas, es decir, rescindimos el contrato. Vamos a las presunciones, Camille, ya que está mencionando justamente eso. Algo hablamos recién del problema de la garantía de fiel cumplimiento, vinculado a los avales que estaban vinculados, asociados a un banco que ya no existe, Eurocommerce, que entró en proceso de liquidación, que tenía sede en Londres. Un poco más acá en el tiempo, en las semanas que pasaron desde el 22 de octubre hasta hoy, que tampoco es tanto tiempo, ahí también el gobierno, en función de la contratación que hizo un notario español, Ignacio Martínez Gil, constató que había falsificaciones en un acta de manifestación en la que otro notario español, Luis Calabuig de Leiva, presuntamente certificaba que otra persona, Francisco Sabater Cabanes, se había presentado en su estudio para garantizar que un tal Alex Walsh contaba con facultades suficientes para firmar ese aval de Eurocommerce. Eso es una cosa. Y lo otro que quería poner arriba de la mesa. Ayer se supo, se manejó en sala y lo publicó Búsqueda, que el mismo 22 de octubre, el día de la conferencia cuestionada, digamos, del gobierno mencionada recién, Mario Cardama, el director general del astillero, intentó renovar esta garantía de fiel cumplimiento que yo mencioné y lo hizo según un informe del Ministerio del Interior uruguayo que ayer tomó estado público, otra vez valiéndose de documentación falsa o una firma y un sello falsificados. ¿Cómo puede ser que estos hechos o estos documentos que se habían presentado durante el gobierno anterior no hayan sido detectados en su presunta falsedad, digamos, por ninguna de las personas que actuaban en las primeras líneas del Ministerio de Defensa Nacional? Bueno, primero, sobre ambos temas hubo novedades en las últimas horas. En principio, habría retirado, no habría ratificado la denuncia sobre la falsedad de la firma del notario esta persona. Ahí te referís a Luis Calabuig de Leiva, que en su momento había dicho se falsificó una firma. Lo que sabemos es que él no lo denunciaría en España. Exacto. Pero el notario contratado por el Estado uruguayo, Ignacio Martínez Gil, dice que la firma es falsa. Por eso, ayer señala a este señor
que no ratificaría la denuncia. No sé, lo pongo condicional, incluso se manejó en el propio ámbito de esta noticia de ayer de la instancia parlamentaria. Yo quiero ser claro, yo estoy de acuerdo en que cualquier sospecha, cualquier duda, cualquier situación vinculada a presuntas irregularidades, habrémoslo más claro, a cosas que se entiende no fueron bien hechas, se encamine el proceso de solucionarlas. Y esto incluye naturalmente la investigación de presuntas responsabilidades. Esto está claro. Es más, admito, sin ser absoluto en el pensamiento, soy una persona amplia de cabeza, que tiene que hacerse siempre y que no puede haber diferencias. Ahora, acá el tema es la consecuencia, ¿no? Decir que se va a rescindir el contrato en los términos que se dijo el 22 de octubre, desde la propia Presidencia de la República, por el propio Presidente de la República, implica consecuencias, yo estoy convencido, puede implicar consecuencias muy graves para el país. Primero, para los propios dineros públicos, perder una cantidad muy importante de dinero, el costo que puede tener, las instancias que esto va a generar. ¿Se ha evaluado lo que implica? Supongo que sí. Una reacción de esta contraparte afectada que haga juicios al Uruguay porque diga, yo ya tengo iniciada esta obra. Pongo un ejemplo. ¿La contraparte afectada sería Cardama? Exacto. Pongo un ejemplo. Cardama encargó los motores a otra empresa. Entregó tanto dinero. Entregó, no sé, 3 millones de dólares. Ahora tiene que entregar 10 más para que se lo den. Le dije, están prontos los motores. Yo no te los voy a entregar. Si te van a rescindir el contrato. Prefiero perder 3 y no 13. Ahora, Cardama ha ido cobrando dinero, dice el gobierno que incluso con cierta antelación con respecto a algunos de los procedimientos que con ese dinero debía cubrir, ¿no? Si algo quedó claro también en las participaciones que hubo ayer, sobre todo las más calificadas en el hecho, que eran representadas en el miembro interpelante y en la interpelada, por su condición, ambos de ministros de defensa en todo este tiempo, es que hay contradicciones en las opiniones también. No hubo un hilo conductor donde se confrontaran dos posiciones que establecían cosas distintas. Sobre un mismo hecho se señalan cosas diferentes. Sobre que se avalaron determinadas cosas, que no se avalaron determinadas cosas, que se pagó porque, por ejemplo, se señaló que era obligación por parte de uno de los senadores que habló del oficialismo las garantías. Fue muy claro García cuando dijo no era necesario tener garantías, él las impuso al amparo de lo que dice el TOCAF. Entonces estamos en un tema complejo, estamos en un enredo. Yo creo, lo quiero decir desde el punto de vista personal, que ayer advertí que faltó poner en varias de las opiniones en el Senado el acento principal donde tiene que estar, que es en la consecuencia de que esto, mientras se resuelve, si se va por el camino de la rescisión, que va a ser largo, que va a tener costos, bienvenidos los costos si es para transparentar, la consecuencia va a seguir estando durante muchos años más libre el tránsito para el narcotráfico, para la pesca ilegal, para el crimen organizado en el Río de la Plata. Carlos, otra cosa que quiero abordar en la entrevista tiene que ver con esta investigación administrativa encargada por el Ministerio de Defensa Nacional a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que formalmente no terminó, pero que su contenido ya está definida. De hecho, la publicó La Diaria hace casi 48 horas. Y, resumiendo, establece que se otorgaron prórrogas sin sustento jurídico para la presentación de garantías y que esto se centralizó en quienes fueron ministros. Además de García, también lo fue en el remate del gobierno anterior, en los últimos meses, quiero decir, Armando Castaing de Bat. Y también se señala el rol del entonces director general de Recursos Financieros, Damián Galó, que te deja como integrante de la anterior bancada de gobierno, hoy opositora del Partido Nacional, esto que vamos sabiendo de lo que dice la investigación administrativa. Ayer también se cuestionó que se conocía la investigación administrativa antes de que estuviera, o mejor dicho, en el mismo día que iba a estar la interpelación. Eso lo cuestionó García. Lo cuestionó el mismo interpelante, el senador Javier García. La ministra dijo que no había terminado la investigación administrativa.
La pregunta es, si la investigación administrativa no está terminada, los medios que la publicaron son medios serios, no van a inventar una cosa de esta. La Oficina de Servicio Civil la había terminado y el Ministerio de Defensa dice que no. Lo que dijo la ministra es que faltaba darle vista a las personas imputadas por eventuales responsabilidades para cerrar el proceso, pero el contenido, lo que nosotros sabemos es que está firme. Vista, y por lo que me dicen, no fueron investigadas. Una investigación administrativa donde no se investigó al ex ministro de Defensa o a los dos ex ministros de Defensa. Se investigó a funcionarios de carrera, entiendo, interpreto, de la estructura del Ministerio de Defensa y sobre todo de la Armada, ¿no? Bueno, pero si son responsables políticos, tienen que ser consultados. Si no, no es responsable político. La mayor jerarquía es el ministro, siempre. O sea, el planteo concreto es que faltó que se los incluyera en la investigación. Bueno, a mí me sorprende. Si se está haciendo, yo soy partidario de todas las investigaciones, clarito, siendo gobierno, siendo oposición y de lo que sea. Mañana hay dudas sobre quién compra el diario. La investigación es garantía para todos. Es garantía para el que tiene la responsabilidad de administrar y de gestionar y es garantía para el investigado, el presunto sospechoso. Ahora, el primer responsable siempre tiene que estar, porque aparte se tiene que arrancar por el primer responsable. Por eso, temas son todos importantes, pero uno tiene la sensación de que ayer se puso el acento en muchos de estos detalles que tienen que tenerlos y están incorporados todos, pero se da por soslayado, se dice, bueno, sí, está bien, tenemos el Río de la Plata sin custodia, la zona exclusiva, el mar territorial, que es más grande que todo nuestro país, la riqueza hitícola se la están llevando, y no solamente los barcos chinos, también barcos brasileños. Para ese trabajo son fundamentales los barcos que se encargaron y me quiero detener en el aspecto de la calidad de los barcos. Basándome en otra cosa que ayer también surgió en la interpelación. La ministra leyó en sala diversos informes de los integrantes de la Armada enviados al astillero, que son los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardoso, y dijo que reflejan gravísimas omisiones y un grosero y claro incumplimiento a nivel técnico y enumeró, entre otros defectos reportados, que no se está de acuerdo, dicen los enviados, con la calidad del producto, ya que se observan deformaciones en chapa de casco, estructura, cubiertas, que deberían ser reparadas, que Cardama hace mucho tiempo, durante 5 años, no colocó quillas, ¿no?, que es fundamental en la estructura del barco, que la que se colocó ahora en el barco, en el buque más avanzado, no tiene planos aprobados, lo que representa un riesgo técnico considerable. En fin, habló de recortes de chapas, lo que obliga a más soldaduras y por ende más riesgo, y hasta de problemas con la estabilidad de uno de los buques, que en determinadas circunstancias puede quedar sin gobierno. ¿Qué pasa con esa cuestión? La calidad del trabajo de Cardama. Esto que yo leí, según la ministra, lo escribieron los dos capitanes de navío de la Armada Uruguaya. Yo no soy ingeniero naval, no conozco ingeniería naval, por lo cual no voy a opinar sobre algo que desconozco. Siempre doy la derecha a las opiniones técnicas, por lo cual no tengo razones para juzgar esta opinión técnica. El ministro Javier García ayer habló de algo muy grave, que está prácticamente descabezada la Armada Nacional, con los mandos generales descabezados. Señaló que el único oficial general que está hoy, de los 6 de mayor rango de la Armada, es especializado específicamente en esto, y no fue considerado ni tomado en cuenta, y señala también que los técnicos que están en representación de la Armada por disposición de la ministra en esta tarea no pasaron por la escuela de especialidad de la Armada para estos temas. Eso fue lo que ayer se habló. ¿Eso desacredita este informe? No, yo por lo menos no lo puedo desacreditar porque yo no soy técnico en la materia. No. Yo sí lo que desacredito, y esto va para quien le corresponda, es que, respetando las opiniones de todos mis colegas, yo no sentí ayer el énfasis donde tiene que estar, que es en el objetivo. Sería tan grave pasar desapercibido un tema que puede tener presuntas irregularidades, tan grave o más sería que a causa de esto, esa es mi opinión, lo digo claramente, que a causa de esto sigamos regalando nuestra riqueza natural pesquera, entregando nuestra soberanía por la ausencia de vigilancia en el Río de la Plata, y también regalándoles la cancha al narcotráfico y al crimen organizado. Hoy el narcotráfico
está infiltrándose en la logística marítima. Cualquier producto en el mundo encuentra la vía más eficiente y barata de comerciar en el mundo marítimo. La cocaína también. Y hoy por todas las modalidades que se denuncian, ¿no? La del gancho ciego, básicamente esa, nos están poniendo en el mapa del mundo porque cada vez se están encontrando más cargamentos de droga que vienen o que han pasado por el puerto uruguayo. La zona de Alige es donde se está hoy entregando la cancha para que el narcotráfico juegue libre. Yo recién enumeré una serie de problemas técnicos que los enviados de la Armada entienden, tienen por lo menos la primera embarcación que va tomando forma. Esto me lleva a plantear y a plantearte discusiones que se dieron en los 2 meses anteriores con respecto a las capacidades técnicas del astillero, ¿no? Aquí entrevistamos a Mario Cardama el 24 de octubre. Él obviamente defendió las capacidades de su empresa, pero reconoció que entre 2021 y 2023 había facturado solo 10, 9 o 12 millones de euros, cuando este trabajo es por 90 millones, y que el trabajo más grande que hizo hasta el momento de una sola vez fue por 67 millones de dólares. Estos problemas que la ministra atribuyó a la descripción hecha por los enviados de la Armada a Cardama, ¿no? A Vigo, España, ¿no terminan de alguna forma dando la razón a quienes expresaron dudas con respecto a la capacidad de este astillero en función de su experiencia, de su experticia? Nunca había hecho una lancha de este tipo, por otra parte, cuando justamente se dio la discusión, no ya en las últimas semanas, sino incluso durante el gobierno pasado. Eso lo vamos a ver terminado el trabajo. Si este astillero cumple con el objetivo del contrato y con el trabajo al cual se comprometió, habrá cumplido. Si no lo hace o no lo entrega en la forma debida, no. El problema es la incidencia que puede tener para el cumplimiento del objetivo los pasos que dé el Uruguay. Si nosotros estamos diciendo del presidente de la República se va a rescindir el contrato, naturalmente se está dificultando la capacidad de cumplirlo. Se me puede decir en esta especie de confrontación que se ha generado de blanco-negro ayer en el Senado, bueno, pero tenemos, por más que sean 4 millones de dólares y la de 8 millones de dólares de las dos garantías sí funciona, tenemos esta que es falsa. Bien, ¿eso ha influido en el cumplimiento de lo que tiene que cumplir Cardama? No deja de ser falsa, no deja de generarnos la obligación de actuar sobre eso. Pero situémonos en el objetivo principal. Bueno, pero pasa que se marcan también atrasos en la ejecución del trabajo cuando Cardama está cobrando hasta el momento, ahí ¿no? Hay dos visiones. Ahora dicen que sí, hay otras visiones que se señalan que no. Los capitanes de navío, en el caso de lo que yo dije, son los que dicen eso. Estos dos capitanes, yo no voy a opinar sobre opiniones de técnicos, no lo soy, así que no conozco tampoco a estos técnicos. Sí señalo que el tema principal, vuelvo a las responsabilidades, es que la cabeza del gobierno de mi país tiene que analizar bien las consecuencias de la acción. Porque si yo tengo un mosquito no le puedo tirar con un cañón, si lo quiero matar. Entonces, rescindir un contrato implica consecuencias serias y graves. ¿Ah? Que hay que tomar las medidas que corresponden en aras de la transparencia, siempre, siempre. Las voy a suscribir siempre del gobierno que sea. ¿Y faltaron durante el gobierno pasado esas medidas? Digo, en función de todo esto que yo he ido enumerando. El gobierno pasado tuvo un mérito que lo subrayo, que después de 20 años, aún en una situación con pandemia, con lo que significó eso, logró en el manejo de la economía priorizar los recursos suficientes, o por lo menos los que se pudo lograr, para cumplir con 2 patrullas oceánicas que son imprescindibles tener. El único barco, el Uruguay compró 2 veces en su historia como Estado, 2 veces de 0 barcos militares, digamos. Uno fue en 1910, el crucero Uruguay, que duró 40 años en el gobierno del doctor Claudio Williman. Y después, en el año 1981, 3 lanchas de este tipo que encargó el gobierno de Francia. El crucero Uruguay se hizo en Alemania, pero fue inclusive un proyecto muy interesante, fueron de ingenieros uruguayos.
En el año 81 fueron 3 lanchas de este tipo cargadas al gobierno de Francia que terminaron siendo, porque no hubo recursos, recortadas a la mitad. Literalmente, la eslora fue de 42 metros, la mitad de estas. Después siempre hemos comprado material usado. Entonces, aumenta la responsabilidad y las posibilidades y la capacidad que tenemos sobre esa gran fuente de recursos y de soberanía que es el Río de la Plata, y nosotros seguimos postergando lo importante e imprescindible, pero aumenta el narcotráfico. La cocaína se produce, se planta en Bolivia, en Perú, en Colombia. Es tránsito Montevideo fundamentalmente para 2 de los más grandes mercados del mundo, Europa y Australia, o Oceanía, y les estamos regalando la zona de Alige. Tenemos, al decir de Fernández Huidobro, sin policía caminera, uno de los estuarios más transitados del mundo, del planeta, como es el del Río de la Plata. Entonces, no podemos tener excusa. Eso quiere decir, se las compramos a quien quiera, de la manera que quiera, y la hacemos a prepo. No. Pero no terminó pasando algo de eso en función de todos estos problemas. Y no sé, lo vamos a saber. Ahora, se habló de fraude y de estafa. Fraude y estafa, ayer hablaron más de un senador en su carácter de abogado, lo dijeron. Contra el Estado. Sí, fraude o estafa no es simplemente, es falsa es falsa la garantía. Si yo le alquilo a usted el apartamento y usted me pide garantía, yo la pongo la garantía. Y resulta que la garantía que le puse la falsifiqué, pero yo no dejé de pagarle nunca el alquiler. ¿Ahí se configura estafa o fraude? ¿Y cuál sería en este esquema el equivalente al pago del alquiler? ¿Hacer los barcos? En este caso, el cumplimiento del objetivo del contrato. Bueno, pero ahí volvemos a los informes técnicos, ¿no? Y bueno, hay informes técnicos. Cuando hay contradicción, ayer, básicamente ustedes, los periodistas inteligentes y objetivos en el rol y en la función en que la democracia tiene que tener periodismo, muy importante, que tiene que ser, para mi juicio, siempre comprometido, habrán visto que hubo contradicciones. Que alguno decía, el termo está lleno, y otro decía, el termo le falta agua. Se va a saber. Quiero pasar por un detalle de algo que dijo García, que creo que es grave y que tiene que ver con las 2 personas que yo mencioné, los capitanes de navío enviados a España, o por lo menos así lo entendí yo, y creo que varias personas lo entendieron de esa forma. Habló García que el actual gobierno estaba desarrollando algo así como una tarea de espionaje sobre el trabajo en Cardama. ¿Compartís esa expresión? ¿Cómo hay que entender esas palabras? Bueno, lo que dijo el senador Javier García, yo no tengo elementos para decir que el senador Javier García, que es mi compañero y que lo conozco hace 30 años, mintió. Yo le creo a Javier García. Lo que dijo es un tema muy serio. Digo esto que decir en el Senado de la República, con las responsabilidades que eso conlleva por parte de un senador de la República, algo que esté ausente absolutamente de la realidad, me cuesta creerlo. Él señaló claramente de que se designó por parte de la ministra personal no técnico, ni del Ministerio de Carrera, ni calificado, ni de la Armada, que en la Carta Orgánica le corresponden ciertos roles precisamente de asesoramiento técnico, a personas que tienen designación de confianza política. Todos sabemos que en los ministerios hay cargos de confianza política, que son legítimos, que corresponden, que tienen utilidad, y cargos de carrera y de formación técnica. En este caso se optó por estos comisarios políticos, creo que le llamó el senador García, aludiendo a la definición que estoy hablando. Y bueno, si eso fue así, bueno, esto está salteando también la normativa del Ministerio de Defensa. Pero ahí alude a los capitanes de navío, o a Rojas y Marsiglia, está hablando de 2 asesores de la ministra. ¿A quién se refiere con esa afirmación, García? Yo interpreto que es uno de los asesores de la ministra. Bueno, esa es una aclaración importante porque hubo quienes interpretamos que podía ponerse en duda el rol y el trabajo de los capitanes de navío que están en vivo. Son militares de carrera, en eso yo no entro. Fue claramente dirigido a quienes no ostentan esa condición y son personal político de confianza de la ministra. Pero se mostró la declaración la resolución de hace 6 días atrás, de que se conformó en el marco de la Armada una comisión técnica como se requiere para legitimar ciertas cosas. A mí me pareció muy bien lo del senador Javier García, también habla de transparencia, de querer
que esto acceda a la fiscalía o al proceso judicial o de estudio jurídico pertinente en estas cosas que él denunció y dijo. Y me parece que está bien. A ver, nadie puede estar en contra. Y en eso yo valoro positivamente que encienda las alarmas el gobierno si advierte dudas en una definición tan importante como esta o en el proceso del contrato. Ahora, lo que no puedo entender es que se minimice, ni siquiera que se ponga en pie de igualdad, ni siquiera en pie de igualdad, el riesgo de no concretar el objetivo de tener estas dos lanchas, porque esto es bien fácil, la pregunta es siempre, ¿quién gana? No hablemos de quién se perjudica, ¿quién gana de dejar libre, absolutamente libre el patrullaje de la zona marítima de Uruguay? Argentina ahora comunicó que va a ser 6 lanchas oceánicas. Dejar libre. ¿Quién gana? Y gana el narcotráfico, digámoslo, gana el narcotráfico. También por último, gana el crimen organizado y gana la pesca ilegal. Última pregunta de valoración ya política. Javier García pertenece a Alianza País, el sector al que tu agrupación, Alianza Nacional, adhirió en el marco de las alianzas previas a las elecciones del año pasado. Algunos de los funcionarios que sobre todo desde el Frente Amplio se señalan como presuntamente responsables de algunos aspectos que la investigación administrativa señala como irregulares, por ejemplo Galó, por ejemplo el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez, también son del sector de García, el Espacio 40, que también es parte de ese sector más amplio de Alianza País. ¿Esto políticamente debilita al sector que tu fuerza integra en este momento en el Partido Nacional? No. Primero lo posiciona como... Esto es una responsabilidad y es un compromiso asumido y una concreción en vías de cristalizarse del gobierno nacional de que después de 20 años el Uruguay pueda tener patrullaje oceánico para salvaguardar nuestra riqueza y proteger nuestra soberanía y luchar mejor contra el narcotráfico. Ese es el objetivo y para eso se hizo. En el camino, si hubo errores en el contrato, ¿no? Bueno, hay que asumir las responsabilidades. Siempre se asumen responsabilidades. Las maduras y las verdes. Lo sabemos los que estamos en esto. Ahora, yo creo que tiene el mérito el ministro, particularmente el ministro Javier García y su equipo del Ministerio de Defensa, de haber logrado lo que planteado en estos términos, yo diría, en 15 años el gobierno de Frente Amplio no lo hizo. Ayer se reiteró, y yo sentí, lo digo con total franqueza, yo sentí que era una excusa como para que no se hablara del tema, por eso me preocupó. Decía, las lanchas oceánicas no discutimos, son necesarias, estamos todos de acuerdo. Hace 20 años que estamos de acuerdo. Entonces yo pregunto y vuelvo acá como un defensor que soy del sistema político, de la credibilidad del sistema político, ¿no? Que me preocupa en este momento. Porque hace 10 años que no encontramos acuerdo político para nombrar los ministros de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de Contencioso Administrativo. Van por la escalera de la antigüedad. No tenemos acuerdo político para cambiar la integración que corresponde hacerlo de la Corte Electoral. No tenemos acuerdo político para cambiar la integración del Tribunal de Cuentas de la República, que corresponde hacerlo. No tenemos acuerdo político para nombrar un fiscal de corte titular. Bueno, y en este tema tampoco hay acuerdo político. No logramos acuerdo hace una semana para nombrar el comisionado parlamentario de cárceles. Y hace 20 años que tenemos acuerdos políticos refrendados, que precisamos 2 patrullas oceánicas, y por H o por B no nos ponemos de acuerdo. Y con respecto a los acuerdos, y esta es la última de verdad, porque van surgiendo cosas que vienen aparte de la entrevista anterior. Pereira nos dijo que el Frente Amplio no descarta impulsar la conformación de una comisión investigadora en el Senado sobre este asunto. ¿La votaría el Partido Nacional? Personalmente, ¿qué postura tenés? Yo analizaría, como lo hago siempre, el objeto cuál es. Le diría bien, en principio yo soy de investigar siempre. Sí, ¿cuál es el problema de investigar? Hay que ver el tenor, ¿qué queremos investigar? ¿Se investigar sobre una cosa, todo? ¿Hay que echar luz sobre todo? ¿Cómo no? ¿Quién se anima a fundamentar que no hay que transparentar las cosas? Carlos Jamín, senador del Partido Nacional, gracias por esta más de media hora en la mañana de la diaria. Gracias a ustedes por la gentileza de invitarme, mucho gusto.